Fuente: ispasec.com. Sobre las botnets indestructibles. ¿De verdad que lo son? En estos días hemos leído en los medios todo tipo de información sobre una botnet indestructible que supuestamente ha dejado a todos los expertos del mundo con la boca abierta, frase que han empleado en muchos artículos. En este caso concreto, ¿qué significa eso de indestructible? Porque puede llegar a confundir y asustar al usuario. ¿Significa que no podré eliminarlo nunca de mi sistema? ¿Significa que nadie podrá eliminar nunca la botnet? Vamos a intentar aclarar por qué se ha llegado a esta conclusión, y si es cierta o no. La compañía de seguridad Kaspersky Labs asegura que un grupo de cibercriminales gastaron en 3 meses más de 177.000 euros para fomentar la expansión del botnet TDSS, otro acrónimo para referirse a los TDL, en Estados Unidos. Programas de software malicioso como TDSS son las herramientas más avanzadas y perfeccionadas de las que, en la actualidad, disponen los cibercriminales. Kaspersky ha hecho sonar la alarma. TDL4 era la evolución de TDL, nacida en 2007. Esta nueva versión contaba con 4,5 millones de sistemas infectados, y dispone de recursos muy avanzados para permanecer en el sistema infectado. Cabe destacar que se trata de una botnet destinada a crear fraudes por clic en publicidad. Sus principales características que destacaba el artículo son: nueva con 4,5 millones de víctimas. Parece que ya se sabía que la versión 4 estaba activa desde mediados de 2010. 4,5 millones de zombies es mucho. Desde hace días se especula sobre la dimensión de ciertas botnets. La verdad es que TDL es de las más grandes, llegando a captar 90.000 direcciones IP únicas infectadas en 24 horas. Realmente, hoy en día lo complicado no es infectar sistemas o conseguir un gran número de víctimas, sino capitalizar esa legión y sacar buen partido de ella. Conficker, un gusano de finales de 2009, del que realmente no se sabía muy bien qué objetivo perseguía, consiguió 15 millones de sistemas infectados. La botnet mariposa, destapada por Panda a mediados de 2010, y operada desde España, consiguió 13 millones. Comunicación cifrada entre servidor de control de la botnet y el cliente infectado. Con este método, el troyano consigue eludir los hits y otros métodos para bloquear el tráfico de red que genera el malware. Estas características ya las usaba ZBO desde 2007. El atacante, a la hora de configurar la botnet, elige una contraseña con la que se cifra el tráfico de red. Es como establecer conexiones SSL entre víctima y sistema de control del atacante. Realmente, no es novedad. Explotar al máximo el beneficio. Vender la versión previa. Los creadores vendieron a finales del año pasado el código fuente de la versión 3 de la botnet TDL a otros atacantes. ¿Por qué? Porque la versión 4 ya la tenían desarrollada, y era lo suficientemente diferente a su versión previa para no tener que preocuparse. Esto ya ocurrió también con Zeus. Se puso a la venta al mejor postor a principios de año el código fuente de la versión 2, y se abandonó el proyecto. Esto ocurría justo cuando se rumoreaba que los creadores de Zeus se unían a los de Spy. Infectar a nivel de MBR. Esta es una de las características por las que se le ha apodado como indestructible. Este dato es bastante inexacto. Masterboard Record es el primer sector del disco duro. Ahí es donde acude el ordenador a conocer la tabla de particiones y saber con qué sistema operativo arrancar. El MBR está compuesto por la Master Partition Table y el Masterboard Code. La primera contiene la descripción de las hasta 4 particiones primarias que puede contener un disco y cuál está activa. El segundo, 440 bytes, es el código al que acude la BIOS cuando ya sabe en qué disco físico buscar el sistema operativo. Este código localizará la partición de arranque en su tabla de particiones, y si la encuentra, su sector se cargará en la conocida dirección de memoria 00007C00 para lanzar por fin el kernel loader en el caso de Windows, el NTLDR. Modificando estos valores, el malware toma el control, y el sistema operativo arrancará bajo las condiciones que imponga el malware.
O sea, le ataca desde el nivel más bajo y efectivo. Las constantes mejoras que ha experimentado TDL4 desde su primera aparición en 2007 lo han convertido en una de las piezas de malware más peligrosas porque se cifra utilizando algoritmos personalizados, y se queda completamente oculto en el sistema después de haberlo infectado. Además, la mayoría de los antivirus no lo identifican con precisión y, por tanto, no pueden eliminarlo. Una vez ejecutado, TDL4 infecta el Master Boot Record, MBR, lo que le permite cargar su código antes de que Windows se inicie. Este enfoque permite que el rootkit intercepte las funciones críticas del sistema. Además, está diseñado para infectar versiones de Windows de 32 y 64 bits, lo que hace que sea más peligroso que otros ejemplares de malware. Pero los malware a nivel de MBR se conoce desde hace tiempo. Si nos centramos en botnets, la familia Sinoval de 2007 ya usaba infección por MBR, es decir por el primer sector del disco duro, para sobrevivir al formateo del ordenador. Esto lo hace mucho más complicado, es cierto, pero no tanto. Sin ir más lejos, Kaspersky ofrece herramientas gratuitas para limpiar este malware totalmente. O cualquier herramienta que permita crear particiones podría eliminar la referencia en el MBR. No todos ellos, por supuesto, solo los más comunes. En este caso, tenemos razones para creer que TDSS seguirá evolucionando. El hecho de que TDL4 en su código muestra el desarrollo activo, un rootkit para sistemas de 64 bits, la ejecución de malware antes de iniciar el sistema operativo, el uso de exploits de Stuxnet Arsenal, la tecnología P2P, su propio antivirus y mucho más. Sin lugar a dudas TDSS firmemente es las filas de los códigos maliciosos más sofisticados tecnológicamente y más complejo de analizar. El botnet, con más de 4,5 millones de ordenadores infectados, es utilizado por los ciberdelincuentes para manipular el hardware y los motores de búsqueda, el acceso de Internet anónimo, y actúa como plataforma de lanzamiento para otros tipos de malware. La verdad es que los creadores del TDL4 están tratando de crear una botnet indestructible. En la descripción del video, te dejo el antivirus para que pueda eliminar alguna de sus variantes. Sobre las botnets indestructibles. ¿De verdad que lo son? Parte 2. Historia del TDL. El botnet fue descubierto en el 2008 en sitios de Internet maliciosos, llevando un seguimiento especial por la empresa de seguridad informática Kaspersky y que a mediados del 2011 esta empresa junto con Symantec lo consideraron el virus informático indestructible de la época de acuerdo a un estudio realizado por estas mismas, enfocándose en sus actualizaciones diarias y los convenios que tenían los creadores de estos virus con otras páginas web de hasta $200.000 de recompensa para alojar este virus. Características. La instalación a la computadora infectada es incrustándose en Master Boot Record para dificultar su detección y arrancar al momento de iniciar Windows. Una vez estando instalado, se conecta por medio de redes P2P, esta red permite el intercambio directo de información, en cualquier formato, entre los ordenadores interconectados. Con prioridades en la red CAD, esta es la red para recibir órdenes y actualizaciones diarias por medio de un calculado cifrado informático para la difícil detección y actualizaciones diarias de los antivirus comunes. Daños. Los daños de este botnet ascienden a más de 4,5 millones de computadoras infectadas, 28% en Estados Unidos, 7% en India y España, también afectando al Reino Unido con el 5%. 7,8 Sus características de daño es envío masivo de spam, alogar y distribuir pornografía sin consentimiento del usuario, altera resultados en las búsquedas y usar la computadora de zombie para ataques. Análisis. En este caso concreto, ¿qué significa eso de indestructible? Porque puede llegar a confundir y asustar al usuario. ¿Significa que no podré eliminarlo nunca de mi sistema? ¿Significa que nadie podrá eliminar nunca la botnet? Vamos a intentar aclarar por qué se ha llegado a esta conclusión, y si es cierta o no. Eliminar competencia. Esto es bastante antiguo. Ya en 2004, Nevsky, Bagley y Midon protagonizaron una divertida guerra mediática, cuando cada uno intentaba eliminar al anterior en los equipos infectados. A otro nivel mucho más serio, cuando apareció Spielle, ofrecía una opción para eliminar FBO de los sistemas infectados.
TDL contiene instrucciones para eliminar malware concreto como bot, Clishmic, Optima, etc. No porque supongan competencia, sino para pasar inadvertida. Elimina malware menos sofisticado a la hora de esconderse que podría levantar sospechas y llevar a la víctima a que se preocupara de limpiar a fondo su sistema o abandonarlo por completo. Conexión P2P. Una conexión P2P para comunicarse permite que no haya un único punto de fallo. Al no estar centralizada la comunicación, es más complicado echar abajo la botnet, puesto que todos los nodos funcionan como puntos de comunicación. Se conocen botnets que usan P2P desde hace más de 3 años. Sin embargo, usaban protocolos P2P propios. La novedad de TDL es que usa la red P2P pública CAD, que no es tan fácil cerrar ni controlar. Esto sí es interesante. Los atacantes ponen en la red pública de intercambio un fichero cifrado llamado Xerules, donde se almacenan los comandos. El funcionamiento es parecido a una red P2P normal. El troyano descarga una lista de nodos, se conecta, y distribuye el archivo con los comandos. Los clientes que lo reciben, los descifran y ejecutan. Esto sí es una novedad interesante, y otra de las razones por lo que se la ha llamado indestructible. Efectivamente, complica muchísimo el poder echar abajo la red. Pero existirían algunas formas que harían que dejase de funcionar, al menos temporalmente. El problema de este tipo de botnet descentralizada no es nuevo. Ya se da con los dominios dinámicos, otro método que viene complicando el asunto de la perdurabilidad de las botnets desde hace tiempo. Durante muchos años, el malware no ha confiado en un solo punto de control para recibir órdenes, puesto que es consciente de que, si cae, perdería el control. Por tanto, se utiliza un sistema que, si bien no lo hace indestructible, complica mucho echar abajo una red. El malware se dedica a calcular nombres de dominio casi aleatorios, resultado de un algoritmo que solo el programador conoce, cada día, y se conecta a todos ellos buscando órdenes. Los atacantes registran solo unos pocos dominios cada vez, puesto que cuesta dinero, y a menos que se haga ingeniería inversa del algoritmo, no se pueden predecir. La única protección sería conocer el algoritmo, comprar todos los dominios antes que los atacantes y bloquearlos. Estamos ante una forma sofisticada de resistencia con la que convivimos desde hace tiempo. Otra forma simple de hacer que una red de botnets sea compleja de destruir es simplemente registrando los servidores en ISP rusos llamados Bulletproof, o sea, a prueba de bombas. Están comprados por las mafias y cooperan con ellas para mantener el servidor operativo todo el tiempo que sea posible al margen de la ley. Otras características. TDL parece funcionar solo fuera de Rusia, país de origen. También, sus creadores fueron los primeros en crear un driver para los sistemas de 64 bits en 2010, y así poder infectar máquinas de esta arquitectura a nivel de rootkit. Conclusión. Indestructible. Este ha sido el adjetivo más utilizado para describirla. Pero nada es tan tajante hoy en día. Se podría atacar desde varios frentes que serían muy eficaces en combinación. Para empezar, se tendría que haber dejado claro desde qué punto se supone que es indestructible. Desde el punto de vista del usuario, erradicarlo de su sistema, es relativamente sencillo eliminarlo. Desde el punto de vista global de la botnet, habría que estudiar cómo desactivar su infraestructura, pero no es un problema nuevo. Desde cualquier punto de vista, y en todo caso, se puede combatir en varios frentes. Desde afinar las firmas de los antivirus, si Windows lo introduce eficazmente en su MSRT podría darle un buen varapalo, hasta intervenir la Red Hat para bloquear el nombre que actualmente utiliza, Xerules, pasando por mejorar los sistemas antivirus para evitar que se escriba en la MBR o facilitar su restauración, etc. En definitiva, por supuesto que TDL ha elevado el nivel de complejidad, pero no es ningún descubrimiento que haya aparecido de la nada. Introduce novedades interesantes, pero hay que entender que es una evolución lógica que aglutina lo mejor de cada casa en cuestión de malware. Analizado fríamente, ofrece pocos problemas nuevos a los que no se hayan enfrentado antes los analistas, solo que todos juntos a la vez, que no es poco. En resumen, ante este tipo de noticias, hay que plantearse seriamente qué es relevante y qué es ruido innecesario. Esta nueva versión contaba con 4,5 millones
de sistemas infectados, y dispone de recursos muy avanzados para permanecer en el sistema infectado. Cabe destacar que se trata de una botnet destinada a crear fraudes por clic en publicidad. Sus principales características que destacaba el artículo son: nueva con 4,5 millones de víctimas. Parece que ya se sabía que la versión 4 estaba activa desde mediados de 2010. 4,5 millones de zombies es mucho. Desde hace días se especula sobre la dimensión de ciertas botnets. La verdad es que TDL es de las más grandes, llegando a captar 90.000 direcciones IP únicas infectadas en 24 horas. Realmente, hoy en día lo complicado no es infectar sistemas o conseguir un gran número de víctimas, sino captar. Fuente: ispasec.com. Sobre las botnets indestructibles. ¿De verdad que lo son? En estos días hemos leído en los medios todo tipo de información sobre una botnet indestructible que supuestamente ha dejado a todos los expertos del mundo con la boca abierta, frase que han 3 meses más de 177.000 euros para fomentar la expansión del botnet TDSS, otro acrónimo para referirse a los TDL, en Estados Unidos. Programas de software malicioso como TDSS son las herramientas más avanzadas y perfeccionadas de las que, en la actualidad, disponen los cibercriminales. Kaspersky ha hecho sonar la alarma. TDL4 era la evolución de TDL, nacida en 2007, empleado en muchos artículos. En este caso concreto, ¿qué significa eso de indestructible? Porque puede llegar a confundir y asustar al usuario. ¿Significa que no podré eliminarlo nunca de mi sistema? ¿Significa que nadie podrá eliminar nunca la botnet? Vamos a intentar aclarar por qué se ha llegado a esta conclusión, y si es cierta o no. La compañía de seguridad Kaspersky Labs asegura que un grupo de cibercriminales gastaron en